Pero que estamos en mute nosotros. Perdón por el retraso, ya estamos conectados. ¿Sí? Carlos, Ah, sí. listo, Ya estamos. ya te muteo. Listo, muy bien. Entonces vamos a empezar. Empecemos por acá. Vamos a compartir la pantalla. Todos pueden ver la pantalla, ¿cierto? Mía. Bueno, ninguno puede hablar. Escriban por el chat. Si la pueden, ¿están viendo mi pantalla, por favor? Sí, muy bien. Listo. Listo. Entonces, vamos a orar y empezamos. Señor, yo te quiero dar gracias por esta noche, por este tiempo que nos permites compartir desde nuestras casas, Padre Santo, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y eres fiel, Señor. Y tú, Señor, escuchas nuestra oración, Dios, porque tú, Padre Santo, Señor, eres el único que puede estar en todo lugar y en todo momento, Señor. Hoy te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos regalas, Dios. Te pedimos, Señor, que pueda ser un tiempo de provecho, que pueda ser un tiempo de bendición y sobre todo que pueda ser un tiempo de crecer espiritualmente, Señor. No solamente de aprender con la expectativa de enseñar a otros, sino con la expectativa de aprender para madurar nosotros mismos, Dios, para poder aplicar a nuestras vidas, Señor, y poder madurar y crecer en tu palabra, Señor. Hoy te damos gracias por este tiempo, Señor. Nos disponemos para escuchar tu palabra, Señor, y para escuchar, Padre Santo, Señor, tu guía y tu instrucción, Dios. Permítenos forjarnos y formarnos y adiestrar nuestras manos, Padre Santo, Señor, también, para agradarte en cada cosa que tenemos que hacer. Entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, como quedamos la vez pasada, la idea es que vamos a ir hasta las 10:30. Bueno, a las 10:30 de la noche estaremos terminando la sesión. La idea es que esta vez sí ya estamos grabando esta sesión para que si ustedes quieren repasar o estudiar lo puedan hacer. Hemos estado trabajando y revisando el tema de cómo avanzar con la intención también de pues, que seguramente muchos de ustedes tienen la expectativa de también por ser, pues, poder ser consejeros, ¿no? Lo quiero aclarar algo hoy porque pues sé que hay algunas personas que se suman hoy por primera vez, entonces la idea es que no todas las personas que hagan este curso y que estén durante este proceso van a ser consejeros. La idea es que, como oraba hace un momento, sea un tiempo también de poder madurar y de aprender para nuestras vidas, por supuesto con la ilusión de poder bendecir también a otros, pero pues de alguna manera ejercer el rol de consejería pues tiene una responsabilidad muy, muy, muy grande. Entonces, una de las cosas que he estado revisando y pensando mucho es el tema de cómo, de alguna manera, tener una objetividad con respecto a la consejería. O sea, hay dos elementos que van a ser claves para, pues digamos, al final de la sesión y del curso, poder empezar a ser consejero. Lo primero es, lo primero es el proceso de madurez espiritual de cada uno, cómo va el proceso de madurez espiritual, perdón, de sanidad interior de cada uno de ustedes. Y el segundo criterio va a ser que haremos al final de todo el curso un examen final de lo que hemos ido aprendiendo y estudiando durante este tiempo, pues porque es importante más que aprenderse de memoria las cosas, tener claros los conceptos, estar viviéndolos. Yo creo que el punto es, si uno está viviendo estos conceptos, pues va a poder ayudar y poder acompañar a una persona en un proceso de consejería. Entonces, esta es un poco la idea y la propuesta que yo les hago. Son 12 sesiones. La idea es que son 12 sesiones. Llevamos la primera, hoy vamos para la segunda y vamos a ir avanzando. Estamos trabajando con el material de madurez, Victoria sobre la oscuridad, perdón. El primer libro que vamos a estudiar y que estamos estudiando es Victoria sobre la oscuridad. Vamos a pasar también por otro libro que se llama Rompiendo las cadenas y por uno que se llama Discipulado en consejería. Es Manual de Discipulado en consejería. Esos tres libros son el sustento y la base para todo lo que estamos haciendo, por si alguno quiere estudiar o profundizar. Muy bien. Entonces vamos con... sí, cuando ya las personas que vayan a avanzar en el proceso de consejería
La idea es que tendremos una especie de clínicas en las cuales haremos casos prácticos y estaremos trabajando, digamos, pasando ya de alguna manera de la parte teórica a la parte práctica. Sin embargo, durante estas 12 sesiones también va a haber algunos momentos en los cuales tendremos algunos casos hipotéticos que hablaremos y que estaremos estudiando, pero la idea es que una vez tú hayas pasado la capacitación, hayas pasado el examen, empezamos con ese grupo de consejeros un proceso de formación a través de clínicas ya presenciales, en las cuales iremos viendo casos y estudiando casos concretos de cómo se abordaría cada caso que podemos ver en los procesos de consejería, ¿vale? Hace 15 días hablamos de por qué formábamos consejeros. Dijimos que nuestro Dios, nuestro Maestro, que es Jesús, es conocido como el admirable consejero, príncipe de paz, que de alguna manera Él nos trae a través del consejo y de los consejos que Él daba, libertad en la vida de las personas. Es importante que veamos algo y entendamos, y es que a través de la consejería presentamos a Dios, mostramos la verdad y transmitimos los principios bíblicos, ¿cierto? Esta presentación igual se las voy a enviar para que la vayan teniendo. Lo que pasa es que la voy actualizando a medida que voy avanzando en el curso, no la tengo terminada todavía, pero se las voy a ir enviando para que la vayan también teniendo y puedan estudiarla. La enviaré por el grupo de WhatsApp del curso para que la puedan descargar también en sus móviles, y si quieren de ahí enviársela a los ordenadores, imprimir o tenerla guardada, ¿vale? Lo digo por las personas que no estuvieron la sesión pasada, que pues eso fue la única sesión que no quedó grabada. Entonces hablamos sobre por qué aconsejamos, qué hacemos en la consejería, presentamos a Dios, mostramos la verdad y transmitimos principios bíblicos, no consejos personales, ¿vale? Hablamos de la identidad, hablamos de la importancia de entender quiénes somos, y que en la medida en que la persona que estamos aconsejando entiende quién es ella, pues podemos empezar a transmitirle realmente un proceso en el cual empieza a transformar la manera de ver su relación con Dios y a su vez la manera de relacionarse con los demás. Pero el punto de partida siempre va a ser la identidad de la persona. Esa es la clave. Hablábamos de la diferencia entre lo que hacemos determina quiénes somos y lo que somos determina lo que hacemos. Hablamos de identificar ecuaciones falsas que habíamos formulado en nuestra mente para tratar de encontrar nuestra identidad. Hablamos de los elementos que componen esa ecuación falsa. Normalmente son el querer guardar apariencias, el calificar nuestra identidad basados en el rendimiento, en los resultados o en el nivel social que nosotros hemos alcanzado o que queremos alcanzar. Hablábamos de que la relación con Dios se lleva para la relación con Dios es la llave para la propia aceptación. Si yo no tengo una relación con Dios real y cercana, pues no tengo realmente la llave para poder acceder a la aceptación propia, a aceptar lo que yo soy, a entender lo que yo soy. Por eso hablábamos de la importancia de, con el aconsejado, trabajar y empezar a llevarlo a que empiece a tener disciplinas espirituales. Hablábamos de por qué tantos creyentes luchan con problemas de inseguridad, de falta de significado, de sentido del valor en su vida, y hablábamos de que la principal razón por la cual los cristianos siguen luchando con su falta de identidad o con problemas de identidad era por ignorancia, por falta de arrepentimiento, porque los engaños de Satanás siguen estando y permaneciendo en la mente de la persona, y por problemas en la fe, porque no tienen claridad con respecto a qué es la fe y en qué es lo que nosotros creemos. En esto acuérdense que hay algo importante, es uno, identificar que la persona que estamos aconsejando no sea ignorante con respecto a la identidad que Dios dice de él. Tenemos que empezar en el proceso de consejería a decirle a la persona, tú eres un hijo de Dios. ¿Con base en qué le decimos a la persona, tú eres un hijo de Dios? Juan 1:12. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Voy a ser repetitivo y voy a hablar muchas veces de esto durante todo el curso para que lo tengamos súper claro, y es, nunca podemos permitir que se acabe una sesión de consejería sin tener nosotros la seguridad de que la persona ha tenido la oportunidad de aceptar a Cristo en su corazón, por más de que la persona lleve viniendo a la iglesia 20 años. Y por eso es importante preguntarle a la persona, ¿tú quién eres? Y en ese proceso de preguntarle a la persona, ¿tú quién eres?, empezar a darnos cuenta si la persona realmente tiene su identidad basada en que es un hijo de Dios, y no solo eso, sino que entiende por qué es un hijo de Dios. Porque somos hijos de Dios, porque creemos en su nombre y porque hemos recibido. Hay ADN básico, entender qué es creer en su nombre y entender qué es recibirlo.
Lo siguiente que tenemos que darnos cuenta es si la persona tiene un problema de falta de arrepentimiento, si la persona de repente por causa del orgullo no identifica que se ha equivocado en la vida y simplemente lo que viene a hacer la consejería es, muchas veces las personas vienen a consejería es a traernos quejas de lo que las otras personas han hecho en su contra, pero no se dan cuenta que el punto de partida no es echarle la culpa a los demás, sino tomar una decisión de responsabilidad con respecto al arrepentimiento que yo debo vivir. Y ahí viene el tercer punto, que es los engaños que Satanás ha puesto en la mente de la persona. Acuérdense del proceso de la ecuación de los engaños, y es a través de las heridas encontramos o se generan terrenos fértiles en nuestras vidas para que haya engaños. Y esos engaños alteran nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos. Entonces la persona viene con la expectativa de vencer el comportamiento. Quiero vencer las drogas, quiero vencer el alcohol, quiero vencer la pornografía, quiero vencer distintas cosas. Pero una vez yo escucho a la persona con respecto al comportamiento que quiere luchar, tengo que empezar a trabajar por tratar de encontrar cuál es el engaño que lo lleva a creer o a tener esa práctica arraigada en su vida y a continuación tratar de buscar identificar la herida. A veces vamos a encontrar primero la herida y después el engaño. A veces primero el engaño y después la herida. Pero el punto es empezar a tratar de escudriñar en la vida de la persona para encontrar con base en qué herida se estableció el engaño en la vida de la persona que está generándole un problema en su comportamiento. Después tenemos entonces la cuarta razón por la cual los cristianos seguimos luchando con los comportamientos, con los engaños y con las heridas, es por problemas de fe, porque no tenemos claridad con respecto a por qué buscar a Dios, porque estamos buscando a Dios, quién es Dios y qué es la fe. Un asunto que es elemental o que es clave en el proceso de consejería es trabajar en que la persona entienda que Dios es bueno y que Dios es justo, aún a pesar de las situaciones difíciles que haya tenido que vivir en su vida. Porque las personas muchas veces, por problemas en la manera de abordar su fe, se han creado un Dios a su medida. Y en ese ejercicio de haberse creado un Dios a su medida, han empezado a formar una idea en la cual dicen que Dios sea justo significa que nunca me llegan los problemas. Que Dios sea bueno significa que nunca me va a pasar nada malo. Y eso no es verdad, eso no es lo que dice la palabra de Dios, eso no es lo que dice la Biblia. Y nosotros no buscamos a Dios porque Él nos arregle los problemas o porque sea el mandadero que va a arreglar los problemas o porque Él sea el milagrero. Buscamos a Dios por lo que Él es, porque en Él tenemos seguridad, porque en Él tenemos la certeza de saber que estamos con nuestro Creador. Y ahí es importante que podamos identificar eso en el punto con respecto a los problemas en la fe, ¿vale? Hablábamos de que el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, en la medida en que yo como consejero empiezo a trabajar porque el Espíritu Santo guíe la vida de la persona va a empezar a tener seguridad con respecto a su identidad como hijo de Dios. ¿Cómo nos relacionamos con el Espíritu Santo? A través de la oración, a través de la alabanza, ¿cierto? A través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, a través de entender la oración y la alabanza como de alguna manera un estado permanente en nuestra relación con Dios. En la oración es importante que trabajemos algo y es no ver la oración como cuando tenemos un walkie-talkie, un radioteléfono, que lo cogemos para hablarle a Dios y decirle, quería decirle una cosa, la otra, cambio y fuera, y guardamos, apagamos el walkie-talkie y nos vamos a trabajar, sino entender que realmente lo que tenemos es de alguna manera un manos libres puesto todo el tiempo a través del cual podemos estar hablando y escuchando a Dios constantemente con Él. Y si yo logro que la persona empiece a relacionarse con Dios de esta manera, la persona va a empezar a tener seguridad en su identidad como hijo de Dios. Porque acuérdense que la llave para tener seguridad en quién somos nosotros está en qué relación, cómo está la relación que llevamos con Dios. Porque a través de esa relación nos relacionamos con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le afirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, como lo dice Romanos 8:16. Por último, les hablaba, en la última clase estoy haciendo un pequeño recuento de todo lo que hablamos la sesión pasada. Lo último que hablamos fue, estamos ocupados en nuestra salvación, no trabajando por ella. Y esto es algo importante y es trabajar en la persona en la seguridad de salvación, en cuanto a que entienda que su salvación ya no depende de lo que haga o deje de hacer, sino que su salvación está dada porque ha creído en el nombre de Jesús y ha recibido el sacrificio que Él ha hecho en la cruz por Él. Porque de esta manera vamos a lograr salirnos, como hablábamos el domingo, del el terreno del moralista que cree que porque cumple las reglas entonces es salvo, y también nos vamos a salir del terreno del relativista
que cree que porque se siente bien o está seguro, entonces todo está bien y tiene salvación y no tiene problema. Que el punto es llegar a la humildad donde podamos entender que la salvación no la he tenido por mis obras, sino por lo que Cristo hizo por mí. Y hoy en día no estoy ocupado en conseguir mi salvación, sino que estoy ocupado en ella. Estoy ocupado ya en vivirla, en experimentar la salvación, en entender algo que vamos a hablar hoy, es entender que la vida eterna no la vamos a vivir el día en que nuestro cuerpo deje de funcionar, sino que la vida eterna la empezamos a vivir en el momento en que nacemos de nuevo en Cristo, en el momento en que le entregamos nuestra vida a Jesús. En ese momento empezamos a vivir con la seguridad de que tenemos que tener la seguridad de que tenemos salvación, ¿vale? Hoy quiero que veamos esto, está un poquito, se ve un poco, creo, un poco borroso. Estos son los famosos círculos de los cuales hemos hablado tantas veces en ADN, en Llaves del Poder, en Madurez Espiritual, en el IBLI y ahora en el curso de consejería. Algunos estarán diciendo, ya empezó esto otra vez con los circulitos, pero es que entender este tema de los círculos nos lleva a entender qué significa nacer de nuevo y por qué las personas están separadas de Dios, las personas que no creen en Él y no lo han recibido, y entender también de alguna manera qué es lo que pasa una vez recibimos a Jesús en nuestro corazón, ¿vale? Entonces recordemos que tenemos cuerpo, alma. El alma está compuesta por la mente, las emociones y la voluntad, y tenemos espíritu, ¿cierto? El cuerpo, todos lo tenemos clarísimo. El alma, mente, emociones y voluntad, lo compartimos nosotros junto con los animales. Los seres humanos y los animales tenemos cuerpo y alma. Los animales tienen mente, tienen emociones y tienen voluntad. Pero Dios nos puso a nosotros espíritu. ¿Por qué nos da espíritu? ¿Y por qué nosotros somos los únicos seres que tenemos espíritu? Lo hablábamos en el grupo en uno de los grupos del libro, ya lo hablamos, y es porque creo que en los dos lo hablamos de hecho, porque el ser humano es el único ser creado por Dios en el cual Él sopló aliento de vida. Es el único ser vivo en el cual Dios sopló aliento de vida. Es decir, acuérdense que la palabra espíritu viene de la palabra ruach, y ruach es el soplo que Dios de alguna manera ha hecho en nosotros para que tengamos vida espiritual y para que tengamos vida en el espíritu. Entonces, en la medida en que nuestro cuerpo está en unión con el alma y con el espíritu, tenemos vida biológica, vida física. En la medida en que mi alma y mi cuerpo están unidos, tengo vida biológica, ¿cierto? Por otro lado, la vida espiritual consiste en que el alma, el alma y el espíritu, los dos, estén en unión con Dios. Que los dos, que el espíritu me ayude, en mi alma también, a estar en unidad con Dios, que es lo que llamamos Zoe, que es la vida espiritual. Entonces, Dios nos creó a nosotros, a los seres humanos, con cuerpo, ¿cierto? Con un cuerpo vivo, con mente, con emociones y con voluntad vivas, y con un espíritu vivo. ¿Qué significa eso? Que teníamos una relación, teníamos una unión con Dios. Y de esa manera, en el momento en que nosotros pecamos, en el momento en que Adán y Eva caen en pecado, en ese momento Adán y Eva no dejan de tener vida en su cuerpo, siguen teniendo vida en su cuerpo. También siguen teniendo vida en su alma, siguen teniendo mente, emociones y voluntad. Pero lo que pierden inmediatamente en ese momento es la vida en el espíritu, que pierden la unión con Dios, la unidad con Dios. El significado con respecto a estas tres cosas son importantes, y es: Dios nos creó con significado, nos creó con protección, con seguridad, y nos creó con pertenencia. El hombre tenía un propósito divino. Dios nos había creado con un propósito de dominar todas las especies, ¿cierto? Nos había creado con un propósito claro, nos había dado significado. Si ustedes se fijan, uno de los problemas más graves que enfrentamos en la vida de los seres humanos es no tener propósito, que llevamos vidas sin propósito, que llevamos vidas creyendo que tenemos propósito, pero al final realmente lo que hemos hecho es vivir tras el viento y tras las cosas que ofrece el mundo. Y las personas que aconsejemos, vamos a darnos cuenta que han perdido el significado en su vida porque tienen una muerte espiritual, porque no han estado en el espíritu. Entonces, en la medida en que nosotros les transmitimos, hombre, una vez tú recibes a Cristo en tu corazón, empiezas a tener de nuevo vida en el espíritu, vuelves a tener significado. Y por eso es que nos cuesta tanto entender que tenemos un propósito, y nos cuesta tanto hallarlo, y por eso nos sentimos tan vacíos además cada vez que hablamos de cuál es el propósito de nuestras vidas. Cada vez que no tenemos seguridad con respecto a cuál es el propósito de nuestras vidas, sentimos un vacío en nuestro espíritu. Perdón. Ahora, por otro lado, Dios nos creó con significado, Dios también nos creó con protección y con seguridad. Todas las necesidades del hombre fueron satisfechas. Si nos fijamos en el jardín del Edén,
estaba todo lo que el hombre necesitaba. Todo lo que el hombre necesitaba fue dado por Dios en el jardín. Nos sentíamos protegidos y teníamos seguridad, la seguridad de que nada nos hacía falta. Es otro de los problemas que enfrentamos con las personas que aconsejamos y en general en nuestras vidas. No tenemos significado, no tenemos propósito y por otro lado, no nos sentimos protegidos y nos sentimos inseguros. Dependemos todo el tiempo de la opinión de los demás. Uno de los problemas más profundos que tienen las personas que aconsejamos son que opinaron de ellos, que no cumplieron las expectativas de su papá o de su mamá y entonces por esa razón siguen toda la vida sintiéndose que no tienen un propósito o que no están cumpliendo el propósito de su vida. Dios nos creó con un sentido de protección y de seguridad firmes en lo que Él ya había proveído para nosotros en el jardín. Sin embargo, el pecado nos llevó a nosotros a alejarnos de esa seguridad que Él nos daba. Y por último, nos crea también con pertenencia. El que Dios nos cree con pertenencia es que nos hace sentir que pertenecemos a algo, que pertenecíamos a Él, que estábamos con Él. De hecho, nos crea al hombre y a la mujer para que de alguna manera estemos en unidad el uno con el otro. Es decir, lo que vemos en la palabra es, mi esposa de alguna manera me pertenece, así como yo le pertenezco a ella. Sentimos una pertenencia, sentíamos pertenencia de hacer parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Y eso es otro de los problemas grandes que tenemos. ¿Por qué los jóvenes, o en general todos, hemos tenido tantos problemas en la vida? Porque una de las grandes razones es porque hemos buscado agradar a los demás, porque queremos sentir que pertenecemos a lo que ellos hacen, porque queremos pertenecer al modelo de este mundo, porque las tribus urbanas, que bueno, hoy en día ya están más o menos, el tema de las tribus urbanas está más o menos pasado de moda ya, pero porque el tema del reggaetón, porque el tema de la música tiene tanto poder, porque el tema de la moda tiene tanto poder, porque la música, el cine, las drogas, el alcohol, terminan siendo elementos que nos ayudan a sentir que pertenecemos a un grupo, que pertenecemos a alguien. Y por eso es importante que en el proceso de consejería podamos identificar qué problemas en el sentido de pertenencia tienen las personas para poder empezar a transmitirles en su identidad como hijos de Dios que pertenecen al pueblo de Dios y que esa debe ser su mayor seguridad, ¿vale? Vamos a seguir entonces. Veamos esto que dice Génesis 2:7. Y Dios es el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Fue en este momento en el que el ser humano empezó a vivir, cuando Dios sopló en la nariz del hombre, del ser humano, hálito de vida, el aliento de vida que él solamente él podía dar. Un poco lo que estábamos comentando ahorita con respecto a por qué nosotros tenemos espíritu y la importancia de llenar el vacío que tenemos cuando lo hemos perdido o hemos perdido nuestra relación con Dios por causa del pecado. Acordémonos que somos seres tricótomos, esto lo hemos visto en el Biblia, creo hasta el cansancio. Somos tricótomos, tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿vale? En la Biblia, y entendamos algo acá, somos seres tricótomos, ¿ok? Siempre, habiendo y no habiendo recibido a Cristo, tenemos cuerpo, alma y espíritu. No es que no tengamos espíritu y que empezamos a tener espíritu cuando recibimos a Jesús. Hemos tenido siempre espíritu. El problema es que el espíritu está muerto. ¿Qué significa que esté muerto? Que no tiene conciencia de Dios, que no tiene relación con Dios. Por eso es tan importante entender que si yo no, a la persona que estoy aconsejando, yo no estoy seguro y la persona no tiene claro por qué es un hijo de Dios, yo puedo hablarle 20.000 sesiones más, pero si la persona no tiene vida en el espíritu y no tiene relación con Dios, no va a poder empezar a dominar su alma y su cuerpo. Porque sigue teniendo un espíritu vacío, ¿vale? Por eso también, de nuevo, insisto, no transmitimos experiencias propias, sino transmitimos consejos basados en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos lleva a tener vida en el espíritu también y la que nos ayuda. Y es el mismo Espíritu Santo, además, el que nos permite comprender la palabra. Si la persona no ha recibido a Cristo en su corazón, no tiene vida en su espíritu, por lo tanto no tiene relación con el Espíritu Santo, es imposible para la persona entender la palabra de Dios. Por eso así nos tiremos 8 sesiones en que la persona entienda qué es ser hijo de Dios, tenemos que hacerlo. Yo tengo algunas consejerías en las cuales llevo 2 años trabajando, en las que sigo todas las veces diciéndole, ¿tú quién eres? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Y por qué eres un hijo de Dios? Porque, porque de repente las personas necesitamos que nos estén recordando por qué somos hijos de Dios, porque eso nos ayuda a tener la seguridad de que tenemos vida en el Espíritu, que el Espíritu Santo guía nuestras vidas. Por eso es tan importante entender que somos seres tricótomos, porque la persona tiene un vacío en su corazón
un vacío en su vida, en su ser, que es no tener vida en el espíritu, hasta tanto no recibe a Jesús en su corazón. En la Biblia morir significa ser separado de. Fíjense que la palabra morir, cuando se traduce, si la tradujéramos literalmente, nos estará hablando de estar separado de. La vida, la muerte física consiste en la separación de nuestro cuerpo con nuestra alma y nuestro espíritu. Que este cuerpo que tenemos hoy en día, que es mortal, que se dejará de funcionar en algún momento, se separa de nuestra alma y de nuestro espíritu. Eso significa morir desde la perspectiva bíblica. Ahora, morir en el espíritu significa que nuestro espíritu se ha separado de Dios. Vivir significa estar en unión con. Tener vida significa estar en unidad con alguien. Fíjense que uno habla de mi amistad con tal persona ya murió. ¿Por qué murió? Pues porque ya estamos separados, porque ya no nos vemos, porque ya no hablamos, porque ya no somos amigos. Cuando uno dice, no, es que yo tengo vida, yo siento vida en mi matrimonio. ¿Por qué siento vida en mi matrimonio? Porque estamos en unidad con mi esposa, porque estamos viviendo con un mismo sentir y el matrimonio tiene sentido. Lo mismo pasa en nuestras vidas. En la medida en que tenemos unidad en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu con Dios, tenemos una vida espiritual plena en la cual podemos crecer y avanzar. Es importante que entendamos eso para los procesos de consejería. La persona que va a ser aconsejada, yo debo darme cuenta que tal vez su cuerpo y su alma están en unión, pero su espíritu todavía no está unido con ellos y no está entendiendo cómo permitir que su espíritu sea quien domine o quien gobierne su alma y gobierne su cuerpo. El ser humano original tenía vida en todo su ser, por tanto teníamos significado, protección y seguridad y pertenencia. Era lo que hablábamos hace un momento. El ser humano que crea a Dios tenía vida en todo su ser y por eso teníamos significado, protección y seguridad y teníamos pertenencia. Uno, el significado, hablamos hace un momento. Dios nos creó a su imagen y semejanza y con dominio sobre todos los animales. Nos creó a su imagen y semejanza. No puede haber un significado más grande que ese, que entender que Dios me hizo a su imagen y semejanza, que me hizo como Él. Eso me tiene que llenar a mí de significado. Y ahí eso es clave, porque vamos a tener personas que tienen problemas de autoestima, problemas de identidad con respecto a aceptar lo que son físicamente o su manera de ser, con respecto a su temperamento, con respecto a su carácter. Fíjense que Dios nos da un temperamento y el temperamento que Dios nos da no es bueno ni malo. Algunos tienen un temperamento sanguíneo, algunos colérico, algunos flemático, algunos melancólicos. Y no son malos ninguno de ellos, ni ninguno es mejor que los otros. Todos los temperamentos son buenos. El problema es nuestro carácter. El problema es que no hemos formado nuestro carácter de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. El carácter es que mi temperamento se adapte a lo que Cristo haría, a la manera de Cristo actuar, y que además mi temperamento esté regulado por la identidad que Dios me ha dado. Una persona que tiene carácter es una persona segura, ¿cierto? Cuando hablamos de que una persona, es que la persona tiene mucho carácter, es una persona segura, es una persona que sabe para dónde va. El carácter que Dios quiere que yo desarrolle es un carácter humilde, que esté basado en lo que Dios dice de mí y en lo que Dios ha hecho por mí, y en que no es por mis obras ni porque yo sea muy bueno que yo soy salvo, sino por lo que Cristo ha hecho por mí. Y eso me ayuda a empezar a tener significado y a entender que el entender que yo he sido creado a su imagen y semejanza me tiene que ayudar a empezar a formar mi carácter, porque Dios me hizo con un temperamento y me hizo con un carácter a su imagen y semejanza. Por lo tanto, mi carácter debe parecerse a Él y debo vivir de acuerdo con lo que Él tiene para mí. De la misma manera nos creó, entonces lo hablábamos hace un momento, con protección y seguridad. Dios le proveyó al ser humano en el jardín todo lo que necesitaba. No nos hacía falta nada y nosotros fuimos y nos enredamos. Hoy en día las necesidades más grandes que tenemos, si se fijan, están guiadas más que por nuestro espíritu. Las necesidades que estamos viviendo hoy en día están guiadas por nuestra alma, por nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y por nuestro cuerpo. Acuérdense lo que dice la palabra con respecto a que hemos sido renovados, que somos una nueva criatura, que nos ha hecho una nueva criatura en verdadera justicia y santidad, y que ya no nos dejamos gobernar por los deseos engañosos de la naturaleza pecaminosa. Porque tenemos problemas de seguridad y de protección, porque son los deseos engañosos de la naturaleza pecaminosa los que van guiando nuestras vidas y van llevándonos a perseguir cosas que no nos van a llenar ni que nos van a dar seguridad realmente en nuestras vidas.
ahí es importante que, si se fijan, la gente va a empezar a decirnos, no, en una consejería, no, es que lo que pasa es que mi papá económicamente nunca tuvo con qué, y a nosotros nunca estuvimos bien, y entonces de repente la persona desarrolló un sentido de seguridad en tener dinero, y por eso tal vez es muy exitosa laboralmente, pero muy vacía, porque creía que su seguridad iba a venir de suplir la necesidad del dinero. Y la necesidad del dinero es una necesidad del espíritu, del alma o del cuerpo. Yo creo que es una necesidad de nuestra alma, de mi mente, mis emociones y mi voluntad, más que mi espíritu realmente haya puesto esa necesidad en mí. Mm, De hecho, el problema es que el dinero, por ejemplo, en este ejemplo, que el dinero ocupe en mi vida el lugar que le corresponde al espíritu, ¿vale? Entonces Dios nos proveyó, y de hoy en día Dios ha proveído todo lo que yo necesito para poder empezar a tener seguridad en lo que Él es, más no en lo que Él más no en lo que Él ofrece y en lo que Él da. Perdón. Tercero tenemos pertenencia. Lo único que no era bueno, si ustedes se fijan, lo único que Dios dice no es bueno era que el hombre estuviera solo, que el hombre estuviera sin la mujer. Lo único que no era bueno y que faltaba era que el hombre estuviera con la mujer. Es la única parte de la Biblia en la cual vemos en la creación de Dios que Él diga, no es bueno que el hombre esté solo, después de él haber avanzado en su creación. Y él en ese momento de alguna manera nos da pertenencia a través también de nuestras relaciones, de nuestras emociones. Y cuando la persona está casada, yo debo trabajar profundamente en su sentido de pertenencia hacia su matrimonio y hacia su hogar. Acuérdense de algo, nosotros nunca decimos qué hacer, nunca decimos qué hacer, pero tampoco decimos nunca, y mucho menos, o sea, eso sí que me han dicho, nunca vamos a decir eso, nuestro consejo nunca va a ser divórciate, nunca. Porque cuando le decimos a una persona desde el consejo, divórciate, estamos diciéndole a la persona, rompe el sentido de pertenencia en tu vida, con respecto a lo que Dios dijo sobre que no es bueno que el hombre estuviera con la mujer. Ahora, si una persona está viviendo un proceso de divorcio en la cual está fundamentada en una de las causales de divorcio reconocidas en la Biblia, que más adelante estudiaremos y que más adelante veremos, eh, vamos a poder, perdóname un segundo que me distraje acá. Es que Juliet no escucha. Juliet no escucha. Juliet, ¿escuchas? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale, perfecto. Listo. Entonces, nunca le decimos a una pareja divorciense. Si la pareja está en un proceso de divorcio y una de las personas o existe una causal de divorcio legítima de acuerdo con la palabra de Dios, eh, que esas causales las estudiaremos más adelante, nuestro consejo igual siempre será, tienes que orar y que Dios te guíe. No puede pasar por nuestras manos la decisión de que una persona se divorcie, porque estamos destruyendo el sentido de pertenencia también profundamente en lo que la persona está haciendo ahí. ¿Qué tenemos que orar nosotros? Porque Dios restaure el matrimonio. Orar profundamente porque Dios restaure. Predicar restauración, hablar de restauración y orar y pedirle a Dios porque se mueva en la vida de la persona y la vida de ese matrimonio, ¿vale? Pero ojo, no se trata de juzgar al que se ha divorciado tampoco. No se trata de que la persona que se ha divorciado, entonces venimos y la juzgamos y la señalamos, ni mucho menos, porque puede que la persona se haya divorciado, de hecho, basada en una causal bíblica. Lo que quiero decir con esto es, nosotros lo que debemos hacer es propender por la unión, pero tampoco nunca por caer en juzgar a otras personas, ¿vale? Entonces, fíjense que con respecto al sentido de pertenencia, lo único que no era bueno y que faltaba era que el hombre estuviera con la mujer, lo cual el Señor proveyó y les dio pertenencia al darle la instrucción de qué hacer. No solamente proveyó la relación entre el hombre y la mujer para que pudiéramos sentir también pertenencia en el uno con el otro, sino que además nos dio la instrucción de qué teníamos que hacer, y eso nos ayuda a entender, nos daba la seguridad de decir, hombre, yo sé para qué estoy acá y qué es lo que voy a hacer de aquí en adelante. Cuando yo estoy de repente en un trabajo en el cual no me ponen a hacer nada, digo, me van a echar, no siento pertenencia porque no entiendo por qué estoy ahí. Lo mismo pasa con las personas que llegan a los pies de Cristo, pero no entienden qué tienen que hacer después. Dicen,
como que me van a echar de esta vaina porque yo no entiendo qué es lo que tengo que hacer. ¿Y qué es lo que debemos empezar a hacer? Mostrarle a las personas qué es lo que Dios ha dicho que deben hacer y que deben vivir. En pocas palabras, lo que hemos hablado durante los domingos. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Amar a las personas de la manera en que Cristo nos amó a nosotros. Ese es el propósito de la vida nuestra, de la vida como seres humanos. Y si yo logro transmitirle esto a la otra persona, voy a ayudarle a sentir pertenencia de por qué tiene que aguantarse un jefe cansón, de por qué tiene que aguantarse una esposa cantaletosa, o de por qué tiene que aguantarse un esposo que es perezoso, o de por qué tiene que estar con sus hijos que de repente son rebeldes, ¿cierto? Porque va a empezar a entender que el propósito para el cual Dios la trajo a la tierra fue para amar a esas personas, ¿vale? Entonces, muy bien, tenemos ahí las tres cosas de las cuales Dios nos dotó desde la creación original: significado, protección y seguridad, y pertenencia. ¿Cuáles fueron los efectos de la caída? ¿Qué es lo que pasa a raíz de la caída del ser humano? ¿Qué es lo que viene en nuestras vidas después de esto? Entonces, de nuevo volvemos a los circulitos. Tenemos Génesis 3, 8 y 4 al 9, pero vemos de alguna manera, para contarles, aquí vemos en estos versículos, vemos la historia de la caída, pero vemos entonces que teníamos cuerpo, alma y espíritu. Y teníamos, una vez caemos, tenemos muerte espiritual. Y esta muerte espiritual nos lleva a perder el conocimiento de Dios. En nuestra mente originalmente teníamos conocimiento de Dios, estábamos con Él, pero esta muerte espiritual, al ya no tener unión con Dios, nos lleva a perder el conocimiento de Él. Y el perder el conocimiento de Él inmediatamente nos lleva a empezar a tener emociones negativas dominantes. Ya nuestras emociones negativas empiezan a dominar nuestra vida y empezamos a tomar decisiones por miedo, empezamos a tomar decisiones por odio, empezamos a tomar decisiones por rencor, por envidia, y las emociones negativas empiezan a gobernar nuestra vida. Y con respecto a la voluntad empezamos a ver que se abre un cúmulo de decisiones, porque antes solamente teníamos una decisión que tomar, y era obedecer o no obedecer la instrucción que Dios había dado con respecto a comer del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Pero una vez comemos del árbol del conocimiento del fruto del bien y del mal, se nos van a abrir un montón de opciones y caemos en lo que hablábamos este domingo del relativismo. Empezamos a relativizar las cosas porque no tenemos una unión en el espíritu que nos ayuda a tener conocimiento de Dios, a tener las emociones controladas para poder tomar decisiones de una manera correcta. Y entonces estas tres cosas que Dios nos había dotado, de las que hablábamos: significado, protección, seguridad y pertenencia, las reemplazamos por una sensación de ser rechazados, tener vergüenza y culpabilidad, y vivir debilidad e impotencia. Entonces, fíjense que lo primero que hablábamos hace un momento era significado. Cuando Dios nos crea, nos creó con significado. Pero por causa de la caída, tenemos entonces la pérdida del conocimiento de Dios. Y esa pérdida del conocimiento de Dios nos lleva a perder la percepción de Él, y a perder la percepción de nuestra identidad propia y de la identidad de los demás. Al perder el conocimiento de Dios, perdemos el propósito, porque ya no entendemos para qué Dios nos trajo al mundo, para qué Dios nos formó, para qué Dios nos permitió vivir o recibir lo que estamos viviendo. Miren lo que dice Efesios 4:18. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Entonces, a causa de la ignorancia que los domina, de haber perdido el conocimiento de Dios, y por la dureza de su corazón, estar lejos de Dios nos lleva a ignorar, a ser ignorantes y a tener un corazón duro. Entonces, eso nos lleva a tener oscurecido el entendimiento y a mantenernos alejados de la vida que proviene de Dios. Esto es lo que pasa con una persona que no conoce de Dios. La persona, si ustedes, si quieren, lo vemos de atrás hacia adelante. La persona no conoce ni vive la vida que viene de Dios. No disfruta de la vida que proviene de Dios. Están alejados de Dios y no quieren acercarse a Él porque tienen oscurecido su entendimiento. ¿Y por qué tienen oscurecido su entendimiento? Por la dureza de sus corazones. Y la dureza de sus corazones está fundamentada en la ignorancia que los domina. Y esa ignorancia que los domina, de alguna manera, está reglada por los deseos engañosos de nuestro corazón, por los deseos engañosos de la naturaleza pecaminosa, que nos lleva a vivir y a ver las necesidades de una manera distinta. Es importante por eso que la persona pueda empezar a conocer de Dios. Y es clave. Yo creo que hay algo que tenemos que trabajar y mejorar, por lo menos algo que yo haciendo el curso me he dado cuenta que tengo que mejorar en mí,
en mis consejerías y lo que estoy haciendo en las consejerías, y es, tenemos que trabajar por ponerle tareas a las personas, porque la madurez del creyente no depende del consejero, depende del creyente. María Paula sé que es incisiva en el tema de cuando ella manda el formulario de consejería, hasta que la persona no entrega y no tiene hecho la tarea del formulario de consejería, no se vuelve a reunir con ella, porque de alguna manera es hacerle entender a la persona que la responsabilidad de su madurez espiritual no depende del consejero, sino que depende de ella. Y yo no voy a vencer la ignorancia que tengo de Dios porque un consejero me hable y me hable y me hable. Por supuesto que eso me puede ayudar a empezar a abrir mis ojos, pero el verdadero conocimiento de Dios lo voy a desarrollar en la relación propia que yo tenga con Dios. Y por eso es importante que llevemos a las personas a tomar responsabilidad con respecto a su crecimiento espiritual. Y si la persona no está leyendo la Biblia, si la persona no está orando, no vamos a lograr nada al final. Mm, Lo segundo que entonces perdemos es, empezamos a tener nuestras emociones, empezamos a tener emociones negativas que nos dominan. Entonces, con respecto a las emociones negativas que nos dominan, vemos que tenemos miedo, vergüenza y culpabilidad. ¿Qué pasa con Adán y Eva después de que ellos caen? Se esconden. ¿Por qué se esconden? Por miedo. Segundo, sienten vergüenza. Y tercero, culpabilidad, que además los lleva a culpar al otro. A Eva culpa a la serpiente y a Adán culpa a la mujer. Y en eso vivimos los seres humanos todo el tiempo, viviendo basados en el miedo, el temor a la vergüenza y sintiéndonos culpables. Y esto sucede porque hemos roto con Dios, porque nos hemos apartado de Él, porque nuestro espíritu ha muerto. ¿Qué hacemos nosotros en el proceso de consejería? Empezar a identificar qué miedos tiene la persona, qué cosas le causan vergüenza y frente a qué se siente culpable en su pasado. Vamos a trabajar mucho en consejería y sobre todo en el proceso de sanidad interior, en algo que es preguntarle a la persona, ¿qué viviste en tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo viviste tu infancia? ¿Qué te acuerdas de con quién jugabas? ¿De cuando tus padres te regañaban? ¿Cómo te regañaban? Cuando veías a tus padres discutían mucho, discutían poco, cómo discutían, te hacían parte de las discusiones, sentías miedo cuando ellos discutían, sentiste miedo cuando te cambiaron de colegio, cuando te cambiaron de ciudad, sentiste vergüenza, cuando sentiste vergüenza el día que de repente por tu estado, por tu forma física, por tu aspecto físico se burlaron de ti, porque en la medida en que empezamos a identificar esas emociones negativas, le empezamos a dar también vida en sus emociones, en la medida en que le ayudamos a entender que ahora es el espíritu quien gobierna sus emociones. Es importante, es lo que dice Juan 13:17. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Es importante que una vez la persona ha entendido lo que le hablamos sobre sus emociones, la persona empiece a ponerlo en práctica. Yo les mandé al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, les mandé esta tarde dos imágenes en las cuales vemos quién soy en Cristo. Y viene un listado, es este listadito, eh, no sé si lo alcanzan a ver, pero ahí lo tienen en sus móviles, y van a ver que viene y nos dice, soy aceptado, me siento seguro y soy importante. Son los tres títulos que nos marcan la identidad. Y vamos a ver todas las verdades que nos ayudan a entender que somos aceptados, nos sentimos seguros y somos importantes. Y vamos a ver los versículos que los sustentan. De nuevo, yo sé que tenemos IBLI, que tenemos un montón de cosas en las cuales estamos trabajando, pero este es una muy buena herramienta para que empiecen a trabajar en su devocional. Empiecen a estudiarse cada uno de estos en su devocional, uno al día. Estudiense Juan 1:12 mañana. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho a ser hechos hijos de Dios. Entenderlo, aprendérselo. Soy amigo de Cristo, Juan 15:15. He sido justificado, Romanos 5:1. Yo creo que hay algo que es muy bonito en lo que estamos viviendo hoy en día, y es que estamos empezando a ver cómo se complementa lo que hemos aprendido en el IBLI con el proceso de consejería y con nuestra madurez espiritual. Entonces, he sido justificado. Ya vimos la doctrina de la justificación y entonces podemos entender por qué hemos sido justificados, y ahora es entender Romanos 5:1 para que yo pueda ayudarle a otra persona a entender también esto que Dios ha hecho por ellos, ¿vale? Entonces, es clave que podamos entenderlo y que llevemos a la persona a poner en práctica lo que Dios dice con respecto a sus emociones y con respecto al miedo, la vergüenza y la culpabilidad. Muy bien. Tenemos tercero, demasiadas posibilidades. Antes teníamos entonces, cuando estábamos con vida en el Espíritu, no teníamos muchas posibilidades con respecto a nuestra voluntad. Teníamos solamente una cosa que hacer y era
obedecer la instrucción con respecto a comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora empezamos a tener muchas opciones y esas distintas opciones enfrentamos diariamente millones de buenas y malas decisiones. Y ahí es clave que en el proceso de consejería ayudemos a la persona a empezar a evaluar la manera en que toma sus decisiones. Empezar a decirle, bueno, cuando tú tomas decisiones, ¿cómo lo haces? Por qué tomas las decisiones así? ¿Por qué decidiste venirte a vivir a España? ¿Qué fue lo que te ayudó a decidir eso? ¿Mm? ¿Qué fue lo que te ayudó a decidir terminar una relación? ¿Por qué te casaste? ¿Qué fue lo que te llevó a decidir casarte? Porque de repente la persona está casada. El matrimonio debería darle pertenencia, pero no siente pertenencia por el matrimonio, porque cuando tomó la decisión de casarse no estaba basado en la posibilidad correcta o en la intención correcta del matrimonio. Entonces yo tengo que llevar a la persona a entender que ahora que está casada tiene una sola posibilidad y es amar a su cónyuge. Es la única posibilidad que tiene. ¿Y cómo podemos hacerlo? Empezando a mostrar lo que la palabra dice con respecto al propósito por cual ha sido creada la persona, que es amar a su cónyuge. Y ahí empezamos a ayudar a la persona a poder empezar a identificar cómo toma decisiones en su vida, qué estudiar, quiero cambiar de trabajo, si quiero mantenerme acá, si quiero moverme a otro lado. Y ahí tenemos que empezar a estudiar la palabra y empezar a llenarnos de palabra para poder decirle a las personas, no desde una perspectiva de nuestra sabiduría, de no, deberías cambiar de trabajo porque tal vez ese jefe que tienes es un desgraciado, sino empezar a preguntarnos de repente qué dice la palabra con respecto a los jefes injustos. Y vamos a darnos cuenta que la palabra habla de la responsabilidad, de cómo Dios dice, aguántense las injusticias de sus jefes por responsabilidad ante Dios. Y entonces cuando yo le empiezo a transmitir la verdad a la persona puede empezar a tomar buenas decisiones basado en la palabra y no basado en la experiencia de nuestro criterio, ¿vale? Entonces tenemos que por causa de la caída del ser humano, hemos perdido el conocimiento de Dios, hemos empezado a tener emociones negativas que nos dominan y adicionalmente empezamos a tener demasiadas posibilidades con respecto a las cosas, a las decisiones que tenemos que tomar diariamente. Por último, los atributos se vuelven necesidades. Entonces, fíjense que Dios nos había hecho, los atributos con los cuales nos había creado Dios, teníamos, nos había dado aceptación, ¿cierto? Nos había dado aceptación, nos había dado seguridad y nos había dado pertenencia. Ahora lo que pasa es que los atributos empiezan a convertirse en necesidades en nuestras vidas porque ya no nos está supliendo Dios de acuerdo con lo que su palabra dice. Entonces la aceptación fue reemplazada por el rechazo. Entonces antes nos sentíamos aceptados por Dios, pero por causa de la caída nacemos y crecemos con sensación de rechazo y con temor al rechazo. Por eso tenemos la necesidad de pertenencia. Por eso necesitamos constantemente encontrar pertenencia, sentir sentido de pertenencia con respecto a algún lugar o a estar con alguien. Y como iglesia yo creo que tenemos algo acá y es, tenemos un arma de doble filo con respecto a la iglesia. Y es que la iglesia es un lugar en el cual las personas se sienten bien perteneciendo a ella. Pero el problema es que las personas se sientan con más pertenencia por la iglesia que por su identidad como hijos de Dios. La iglesia tiene que ser una herramienta para que la persona tenga pertenencia en su relación con Dios, pero su pertenencia no puede estar arraigada en la iglesia, porque la iglesia le va a fallar, porque la iglesia algún día se va a burlar de ella, porque a alguien se le ocurrió hacer un chiste, porque no la invitaron, por lo que sea. ¿Por qué en la iglesia luchamos tanto? Y me van a decir que soy pesado de volver a traer este tema, pero ¿por qué en la iglesia luchamos tanto con me invitan, no me invitan? Luchamos con me invitan, no me invitan, porque tenemos un sentido de rechazo en nuestro corazón y no hemos encontrado nuestra pertenencia en lo que Dios dice de nosotros. Y por esa razón vivimos preocupados por sentirnos rechazados por otras personas. Y nuestra pertenencia realmente solamente va a ser suplida en la medida en que conocemos a Dios y nos relacionamos con Él. Por eso la aceptación tampoco puede ser reemplazada por el consejero. La aceptación en Dios no puede ser reemplazada por el consejero o por el líder de grupo pequeño. Yo simplemente soy una herramienta para ayudar y acompañar a la persona en su proceso de madurez espiritual para que pueda pertenecer y entender que pertenece a Cristo y que ahí es donde está su seguridad. La inocencia, segundo atributo que cambió, la inocencia fue reemplazada por la culpabilidad. Entonces, de ahí viene la necesidad de reconstruir el sentimiento de merecer. Todos tenemos un sentimiento de merecer, decir, es que yo tengo que hacer cosas para merecer, para sentir que merezco esto, que merezco
el sentirme hijo de Dios. Es como que yo tengo que hacer cosas para merecerlo. Y realmente yo no puedo hacer nada para merecerlo. Ya lo hizo Cristo. Yo solo tengo que creer en su nombre y recibirlo. Entonces la inocencia que nosotros teníamos, que Adán y Eva tenían, fue reemplazado por la culpabilidad. Y ahora la culpabilidad me lleva, como me siento culpable, tengo un sentimiento de culpabilidad, necesito hacer actos para merecer, para sentir que merezco el perdón, que merezco lo que Cristo ha hecho por mí. Y esto es clave en la persona que acompañemos en el proceso de consejería, porque las personas van a frustrarse al salir del proceso de consejería y volver a caer en lo mismo. Desafortunadamente, las personas que aconsejemos van a salir de consejería y van a volver a caer en lo mismo. Y nosotros tenemos que ayudar a la persona a entender, tú no tienes seguridad de pertenecer a Cristo porque hayas cambiado, sino porque lo has recibido. Y en la medida en que entiendes esto, empiezas a entender tu identidad y ahí tu vida empieza a cambiar. Pero no es porque tú merezcas, sino porque tú amas y conoces a Dios, que tu vida empieza a ser transformada. Y tercero, el dominio fue reemplazado por debilidad. Dios nos había dado dominio sobre toda la creación y ahora ese dominio se ha convertido en una debilidad. ¿En qué sentido? En que ahora nosotros avanzamos y crecemos constantemente buscando encontrar cómo dominar a otros. Y la debilidad más grande que tenemos como seres humanos es darnos cuenta que hemos perdido el dominio, que ya no podemos dominar a los... Es lo siguiente, sentimos debilidad porque queremos dominar a los demás, pero no somos capaces de dominarnos a nosotros mismos. Y por esa razón viene la culpabilidad y viene la sensación de rechazo, porque nosotros no tenemos dominio ni siquiera de nosotros mismos, pero pretendemos dominar a los demás. Pretendemos dominar todas las situaciones que que enfrentamos en la vida. Y ahí es clave que podamos trabajar en el proceso de entender que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de amor, poder y dominio propio. Piense que va en ese orden. Amor, cuando yo entiendo el amor de Dios, entiendo el amor como propósito de mi vida, empiezo a entender el poder que hay en el amor. Y una vez entiendo el amor que Dios ha tenido por mí, entiendo el amor como propósito por mí, como propósito en mi vida, y entiendo el amor para ver a los demás, empiezo a tener ese poder del amor y entonces empiezo a tener dominio propio. Ayer escuchaba una entrevista de un personaje que a mí la verdad nunca me ha gustado mucho, pero pues que le doy gracias a Dios de que predique la palabra de Dios hoy en día, que es Justin Bieber. Y Justin Bieber está siendo discipulado, hace un tiempo ha venido siendo discipulado por unos pastores en Estados Unidos, por un grupo de pastores. Y Justin Bieber decía algo que me gustaba mucho y era decir, mi relación con Dios cambia en la medida en que yo me enamoro de Él, igual que mi relación con mi esposa cambia en la medida en que yo me he enamorado de ella. ¿Perdón? Alguien habló por ahí, pero bueno. ¿Alguien está haciendo una pregunta? Vale, no, nadie. Entonces, en la medida en que yo, ojo, en la medida en que yo entiendo que yo no lo sé, yo no le soy infiel a mi esposa porque ella me vaya a pillar, sino que yo no le soy infiel a ella porque no quiero lastimarla. Y esto es clave en el proceso de enamorarnos de Dios, y es entender, yo no hago las cosas que ofenden a Dios, no porque Él me vaya a pillar, no porque Él me vaya a castigar, no porque Él me vaya a mandar una enfermedad, no porque Él me vaya a quitar a mi familia, no porque no porque Él sea un Dios que castiga, sino que yo no hago lo que ofende a Dios porque tengo un espíritu de amor, poder y dominio propio, empezando por el amor, porque yo lo amo y no quiero hacer lo que lo lastima a Él. Entonces, como yo no hago lo que lo lastima a Él, empiezo a tener ese poder y empiezo a tener dominio propio. Y es clave eso en el proceso con las personas, y que lleguen a entender, tú no tienes por qué tener temor de Dios basado en el castigo, sino que tienes temor de Dios basado en el amor que tienes hacia Él y que sientes hacia Él. ¿Vale? Tenemos entonces, importante esto, los atributos se volvieron necesidades. Estos atributos con los cuales Dios nos había dado, aceptación, inocencia y dominio, se han convertido en una necesidad de pertenencia, en una sensación de rechazo, en la culpabilidad y en debilidad. La nueva vida exige un nuevo nacimiento. Es importante que veamos esto y vamos a pasar a un tema acá y es el qué significa nacer de nuevo. Miren lo que dice 1 Corintios 15:22. Esto lo tenemos clarísimo y fresquito todos por lo que hemos estudiado en el libro con respecto a la regeneración. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. En Adán
estábamos muertos, nuestro espíritu estaba separado de Dios. Acuérdense, muerte, estar separado de... Pero ahora, al estar en Cristo, todos volvemos a vivir. Es en Cristo que empezamos a tener, que tenemos un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no viene en el momento en el que de repente yo, o sea, los beneficios del nuevo nacimiento yo no los vivo en el momento en que mi vida, en mi cuerpo se acaba, sino que yo los empiezo a vivir en el momento en el que yo he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. En ese momento Dios quiere que yo empiece a disfrutar de ese nuevo nacimiento. Lo que pasa es que todas estas necesidades que tenemos las debemos ir reemplazando por la verdad de lo que Dios dice por nosotros, hacia nosotros. La salvación, fíjense en esto, la salvación no es un agregado a futuro, es una transformación presente que ocurre en el nacimiento espiritual, no en la muerte física. La salvación no es un agregado a futuro, la salvación no es un plus que me dieron para el futuro, no es un cheque que tengo por cobrar, sino que es un cheque que yo ya tengo que cobrar y que tengo que empezar a disfrutar de la transformación que la salvación trae a mi vida y que ocurre en el momento en que yo he nacido espiritualmente, no en el momento en el que yo tengo muerte física. Y esto es importante porque las personas necesitan vivir con seguridad de salvación y entendiendo que la salvación la deben disfrutar desde ya, que la vida eterna la estamos disfrutando desde este momento. Y esto va a ayudar a que la persona pueda enfrentar de alguna manera los problemas de la vida, las dificultades que están viviendo cada día, basados en decir, hombre, es que ya tengo salvación, ya tengo todo lo que me hacía falta y ahora podrán venir problemas, pero aunque haya problemas, yo estoy seguro porque tengo salvación y porque esto simplemente al final son oportunidades para amar a Dios, para amar a los demás y para crecer en el amor en mi vida, para ver el amor de Dios en mi vida, ¿vale? Somos santos y acuérdense, esto viene, el proceso, acuérdense un segundito del libro, lo que vimos en el libro. Redención, Cristo pagó por nosotros, tenemos regeneración cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos justificación por lo que Cristo obró en la cruz por nosotros, ¿cierto? Y la suma de todo esto nos lleva a entender que somos santos. ¿Qué significa que somos santos? Que somos santos significa que ya no somos pecadores, sino que somos apartados del pecado. Dios nos ha separado del pecado. Los pecadores, ¿por qué son pecadores? Porque están viviendo en el pecado y de una manera contumaz siguen viviendo en ella. No les importa y encuentran la verdad relativa que les permite mantenerse ahí. Pero una vez yo recibo a Cristo en mi corazón, yo he sido apartado por Él, he sido escogido y separado por Él para no estar viviendo de nuevo en el proceso o en el mundo del pecado. Esto significa que voy a pecar, lo hemos preguntado y hemos hablado muchas veces, sí, desafortunadamente voy a pecar, pero entender que soy santo es entender que he sido apartado y que ocasionalmente peco, que ahora el pecado no es quien domina mi vida, sino que es la misericordia de Cristo lo que domina mi vida. Ser cristiano no solo es recibir algo, es llegar a ser alguien. A veces creemos que nos hacemos cristianos, que hacerme cristiano es que me dan una cajita de cositas, que ahí viene el kit de la salvación, el kit del cristiano, donde tengo las cositas que recibí porque me afilié al club. No, ser cristiano es llegar a ser alguien, es llegar a ser, a ser cada día más una persona que se parezca a Cristo. Y esto lo debemos trabajar en la persona que estamos aconsejando. Está la persona trabajando por llegar a ser hijo de Dios, por entender la santidad, la santidad que Dios ya le ha dado y viviendo y experimentando el proceso de santificación en su vida. Y de esta manera, perdón, se salió esto, y de esta manera poder transmitirle a la persona, tú ya no tienes por qué dejar que la culpa gobierne lo que tú piensas o lo que Dios dice de ti. Tú eres santo y la santidad debe gobernar tu vida, ¿vale? Esto es un poco lo que les quería compartir hoy. Les quiero dejar de tarea lo que les mandé por WhatsApp, tarea que no es calificable, ni vamos a hacer quizzes, ni nada por el estilo, pero sí que se lo estudien, ¿vale? ¿Quién soy como cristiano? ¿Quién soy en Cristo? Estúdiense esto. ¿Quién soy en Cristo? Estúdiense estos versículos. Ahí tienen para hacer devocional estos días, para que puedan ir viéndolo y puedan ir entendiéndolo. Y si pueden, empiecen a buscar estrategias para memorizarse esos versículos. De repente, escribir el versículo en el espejo del baño, anotarlo en un papelito y guardarse el papelito en el bolsillo y así cada vez que se mete la mano en el bolsillo,
dice, uy, este papelito que tengo acá, se ilusiona y piensa que es un billete. Y cuando lo saca se da cuenta que es algo mejor que un billete y es un versículo que tiene que aprenderse. Y se lo va aprendiendo y va memorizándose el versículo y eso le va a ayudar, eso nos va a ayudar muchísimo. Yo soy completamente sincero, yo no me sé todos esos versículos de memoria y mucho menos me sé las citas bíblicas de muchos de ellos. Y podemos ser sinceros con la persona que estamos aconsejando y decirle, espérate que voy a buscar un versículo de algo que dice Dios sobre ti, sobre lo que me estás diciendo. Y en el móvil buscar el versículo, encontrarlo y leérselo a la persona. De alguna manera tener la chuleta no está mal, no está mal tenerla y estudiarla y vivirla en el momento en que yo estoy aconsejando. Pero lo que sí es verdad es que tengo que haber leído esos versículos para saber que existen, porque si no, no puedo aconsejar a la persona. Si yo no conozco que existe, que tengo un martillo en la casa, por más de que no me acuerdo de memoria dónde me lo guardaron, ¿cierto? Sé que está el martillo. Y digo, espera un momento, que necesitamos buscar el martillo que este es el que nos ayuda a resolver el problema. Entonces, lo mismo pasa con estos versículos. Si yo los estudio y los empiezo a entender y a recordar que existen, y si los memorizo y los tengo ordenados en mi mente, pues aún mejor, pues voy a poder sacar la herramienta más rápido, ¿cierto? Pero por lo menos tenemos que empezar a conocerlos y a entenderlos cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, estamos listos. Esto es un poco lo que les quería compartir hoy. Porfa, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, pueden aquí en el grupo, quitar reiniciar, reactivar su sonido para poder hacer la pregunta, pero también si quiere hacer una pregunta en el grupo de WhatsApp puede hacerlo, o si quiere hacer una pregunta internamente, directamente a mi WhatsApp o preguntarme en la iglesia, no duden en preguntar, ¿vale? Y ya estamos. Oye, qué bueno, hoy acabamos 17 minutos antes de la hora en la que debíamos haber terminado. Eh, y nada, los queremos un montón. Muchas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos entonces dentro de 8 días de nuevo a las 9 de la noche. Empezaré más o menos también de nuevo 5 o 10 minutitos antes a mandarles el número de la reunión y la clave para que puedan ingresar y para que podamos seguir, ¿vale? Los queremos mucho, un abrazo, estoy acá con María Paula, le voy a pedir el favor que me ayude orando para cerrar la sesión, por favor. Perdón, Señor, te damos gracias por este día, Dios mío, Señor, gracias Padre Santo, porque tú, Dios mío, Señor, nos recuerdas hoy, Padre Santo, Señor, tantas verdades que necesitamos saber y entender, Padre Santo, Señor, para nuestras vidas, Dios mío, Señor, para avanzar, Dios mío, Señor, y madurar espiritualmente, Señor. Gracias porque hoy nos recuerdas, Dios, que tú habías puesto, Señor, unos atributos en nosotros, Dios, que desafortunadamente a raíz de la caída, Señor, se han convertido, Señor, en debilidades. Pero hoy yo te pido, Dios mío, Señor, que más allá solamente de entender esto, Dios mío, Señor, esto podamos aplicarlo en nuestras vidas, Dios mío, Señor, que podamos ayudar a otros, Dios, por medio de esta verdad, Señor, a entender todas esas emociones, Dios mío, que a veces nos cuesta controlar, Dios mío, entender, Señor, porque a veces nos cuesta tomar decisiones, Dios, fácilmente, Señor, pero sobre todo yo clamo porque de verdad, como decía Pablo ahora, podamos conocer tu palabra, podamos aprender tu palabra, Dios mío, podamos conocer cada día más de ti, Señor, porque en la medida en que más te conozcamos, Señor, no solamente vamos a crecer más nosotros, sino que vamos también a poder ayudar, Dios, a otros, vamos a poder, Señor, guiar a otros en tu palabra, Señor, en tu camino, Dios mío, Señor, en lo que cada persona necesita. Hoy yo te pido, Dios mío, por sobre todas las cosas, Señor, porque esta capacitación nos ayuda a crecer a nosotros, Señor, personalmente, a crecer, Dios, en nuestra vida espiritual, en nuestra madurez, Dios mío, Señor, y gracias, Dios mío, Señor, por el regalo de ser preparados, Dios, como consejeros, Padre Santo, Señor. Sabemos, como decía Pablo, que tal vez no todos, Dios mío, Señor, los que nos conectamos llegaremos, Dios mío, Señor, a ser consejeros, pero yo te pido, Dios, que al final estas herramientas nos sirvan, Dios mío, Señor, para ayudar, Señor, cada día, Dios mío, Señor, a quienes están a nuestro alrededor, Dios mío, pero sobre todo, Señor, a madurar en nuestras vidas, Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Te alabamos, Dios, te bendecimos, te entregamos esta noche, Señor, y te pedimos que traigas descanso a nuestras vidas y nos fortalezcas, Señor, para el día que tendremos mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Amén. Bueno, chicos, los queremos mucho. Un abrazo muy grande. Qué rico es terminar la clase y estar en su cama. Un abrazo. Dios les bendiga. Sí. Chao. Gracias. Adiós. Chao. Termina para la grabación. Bendiciones. Chao, Manu. Ay, ven, Pablo. Dime. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Buenas noches. Vale, un abrazo grande. Esta reunión quedó grabada. ¿Y dónde la buscamos? Ya den un momento de tener grabación.